En base a una pregunta de la última práctica, que en realidad es la primera práctica de todo este curso, pregunta que apuntaba a la aplicación en QGIS que nos permitía hacer interpolación de los puntos medidos con GPS por la cosechadora a lo largo de esta figura medio trapezoidal. Encontramos que algunos o algunas de ustedes, cuando querían calcular el tamaño de la zona interpolar, les daba unos pocos metros o unos pocos píxeles. Lo importante acá es tener presente que el QGIS nos permite elegir entre la capa, la extensión de la capa, expresada por sus coordenadas extremas, x mínimo, x máximo, y mínimo y máximo, y lo que llama el lienzo, que en definitiva es lo que nosotros estamos viendo, es decir, la pantalla, y que en este caso corresponde a una distancia de 2.925 metros, o sea, casi 3 kilómetros, por 2.428 metros, o sea, aproximadamente 2 kilómetros y medio. ¿Qué es lo que, en definitiva, cuando calcula la extensión que le debe dar disponible a la pantalla para cubrir la capa de nuestro interés, lo que hace es calcular mínimo máximo, dejar un cierto margen, que acá está exagerado, y de esa manera eso nos asegura que vamos a estar viendo toda la capa que nos interesa. Entonces, en el día en que se hizo la práctica, es decir, el jueves pasado, varios plantearon que les quedaba, o algunos, que les quedaba una cantidad de píxeles muy pequeña. Vamos a ver cómo calcula los píxeles el QGIS. En esta región que nosotros hemos marcado con color verde, el ancho que corresponde a la extensión de la capa es 2.451 metros por 1.469 metros. Como decidimos que por el espaciamiento entre los recorridos de la cosechadora de un orden de 7 metros aproximadamente, íbamos a tomar una resolución de píxel de 10 metros para contemplar el espaciado entre las trazas de la medición con GPS. Entonces, si dividimos esto por 10, nos queda 292,5, digamos 293 píxeles, y nos quedan 242,8, si corremos la coma, dividimos por 10, 243 píxeles. En definitiva, ese va a ser el tamaño final del modelo digital de elevaciones, resultado de la interpolación de la medición que hace el GPS. Cuando ustedes pusieron en el programa de interpolación de dónde tenía que tomar la extensión de la zona interpolar, yo les indiqué, y eso fue en realidad la causa del problema, yo les indiqué que había que tomar la extensión del lienzo. Ahora bien, a lo largo del comienzo de esta explicación, una de las cosas que hicimos fue tratar de localizar uno de los puntos iniciales del recorrido de la cosechadora, simplemente yendo a la tabla de atributos y eligiendo la primera línea, ¿no es cierto? El primer índice, que eso nos está diciendo cuál fue el primer punto que en la tabla quedó cargado, y ese índice nos da el orden o la secuencia. Por lo tanto, elegimos este punto, y entonces al buscar en la tabla el software tiene una opción que es hacer un zoom al punto de interés, y al hacer ese zoom en realidad nos quedó un punto centrado en la pantalla, y después, por una cuestión de mostrar un poco más lo que había, yo elegí hacer un zoom para atrás, y entonces empezaron a aparecer algunos puntitos más del recorrido de la cosechadora a lo largo de esa región, pequeña región, digamos, una región que si quisiéramos dibujarla, a lo mejor en pantalla sería
una cosa más o menos así. En consecuencia, lo que nos apareció en pantalla, el lienzo que teníamos en esta parte derecha en algunas de las máquinas de los que siguieron este procedimiento, durante la explicación fueron siguiendo los pasos que yo hacía, les quedó, por ejemplo, de algo así como 60 metros por 40. Teniendo en cuenta el aspecto de la pantalla, habría que ver que esto puede ser 30 y pico, pero en definitiva, o más de 40, pero en definitiva del orden de 60 por 40. Si nosotros dividimos esto por 10, nos va a quedar de 6 píxeles por 4 píxeles. 6 píxeles por 4 píxeles, que era el área que el software iba a interpolar. Y esto no era el objetivo de la práctica. El objetivo de la práctica no era interpolar un DEM pequeñito en esta ventana, sino interpolarlo en toda la extensión de la capa. Entonces, la solución concreta para este problema es cuando uno elige, y después lo hacemos sobre la computadora para que sea más claro, cuando uno elige la zona a interpolar, lo más prudente es decirle toda la extensión de la capa. Y de esa forma uno se asegura que los 57.000 y pico de puntos que midió el GPS de la cosechadora van a ser tenidos en cuenta para el cálculo y que vamos a tener un DEM de todo el lote que está bajo estudio. Eso funciona cuando estamos trabajando con la digitalización de una zona como puede ser un establecimiento rural o unos pocos lotes, porque si por ejemplo nosotros tuviéramos las curvas de nivel de toda la República Argentina o de toda la República de Uruguay y se nos ocurrió decirle que use la extensión de esa capa, nos va a hacer la interpolación sobre todas las curvas de nivel del país. Entonces, en vez de demorar unos pocos minutos, el tiempo que tenemos en clase para hacerlo, nos puede llegar a demorar 3 o 4 horas para hacerlo, o más. Entonces, la idea es, si la zona de nuestro interés es esta y nuestro estudio se tiene que limitar a unos pocos kilómetros de ancho por unos pocos kilómetros en la dirección norte-sur, lo que hacemos es decirle que use la extensión de la capa. Que acá está dibujada en tono verde. Que usar la extensión de la capa. Si nosotros quisiéramos, en lugar de eso, elegir una zona pequeña para hacer la interpolación y tener un DEM chiquito de una loma que nos interesa, en ese caso lo que hacemos es hacer un zoom sobre ese lugar y en consecuencia lo que vamos a tener va a ser un detalle de unos pocos píxeles de una zona que nos interesa. Se recomienda en realidad que por una cuestión de las condiciones de borde del software de interpolación es mejor interpolar la zona más grande y después hacer una ventanita sobre la zona de interés y eventualmente salvar esa pequeña ventana como un archivo separado en formato shapefile. Otra cosa que es importante aclarar es que algunos, como parte de la práctica, tenían que abrir la capa de el Google Topo Maps, fijarse las curvas de nivel y ver que las curvas de nivel resultantes del proceso de interpolación, o bien el valor de la elevación medida dentro de la capa, tuviera coincidencia con las curvas de nivel que nos marcaba el Google Topo Map. Y entonces, si esto tenía 650 metros en alguna parte por acá, uno esperaría que la curva de nivel de 650 del Google Topo Map arribara por acá. De esa forma estaríamos viendo que nuestro proceso estaba bien hecho. Inclusive podemos hacer las curvas de nivel de nuestro DEM interpolado y ver si hay alguna continuidad. Podría ocurrir que la curva nuestra estuviera un poquito más hacia adelante, hacia el oeste o un poco más hacia el este. Eso puede tener que ver con la forma en que midió, con el sistema de referencias, pero en definitiva, que si acá nos da 650, acá adentro no nos dé 480. Esa es otra prueba y en consecuencia, una de las cosas que yo recibí como comentario de ustedes es que no tenían disponible en el QGIS la capa de Google Topo Map. Bueno, eso se configura a través de una opción que se llama Web, pero si fallara, uno podría decir, bueno,
esta capa interpolada yo la tengo en formato GeoTIFF, que es como la genera cuando la salvamos, cuando ponemos exportar, nos va a salvar la capa en formato GeoTIFF. Entonces simplemente a este DEM que tenemos como resultado de la interpolación, que yo lo estaría rayando acá en tono verde, para que sea coherente con los colores que venimos usando hasta ahora. Este DEM va a estar en formato GeoTIFF y va a cubrir el área o la extensión que nosotros tenemos de esa capa, que es, en este caso, 2450 metros por 1469 metros. Entonces, vamos a llevar eso, que va a ser un archivito en este caso de 245 por 147 píxeles, al Google Earth, y abriéndolo en Google Earth vamos a estar viendo la capa superpuesta y podemos ver qué valores de altura nos está dando el Google Earth para nuestra zona de interés. Eso sería otra forma de corroborar, primero, que estamos bien georreferenciados, y segundo, que nuestras alturas medidas dentro del QGIS coinciden con las alturas, o están dentro del rango de las alturas que Google Earth tiene, basado en el modelo digital de elevaciones propio del Google Earth, que es el SRTM. De esa forma tendríamos una validación de nuestro trabajo. Además podríamos ver si el contorno de nuestro potrero, o de nuestro lote, o de nuestro establecimiento coincide con el contorno que el Google Earth tiene para un campo en esa zona. En particular quedaba cerca del cauce de un río que pasaba más o menos por acá, por lo tanto ustedes pueden verificar que el ajuste es más o menos correcto también en la zona sinuosa del contorno que corresponde al río. Así que con esto queda en principio explicada la razón por la cual nos había dado, o les había dado en alguna de los intentos de práctica y de inicio de la práctica, les había dado 6 píxeles por 4 o 3 píxeles o 5, o sea, un tamaño muy pequeño para lo que aspirábamos nosotros, en relación con lo que nosotros aspirábamos a interpolar, que era del orden de 245 por 147 píxeles.